y me fui. La patria se abre. ¿Hay cuenta, señor presidente? Corresponde informar a la Comisión de un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, haciendo presente urgencia en el despacho del proyecto de ley que modifica la ley sobre propiedad industrial. Se dio cuenta en la sala el día 7 de mayo del 2019. Se toma conocimiento. Un oficio de la señora Ministra de Energía, la señora Susana Jiménez, con el cual informa sobre el estado del proyecto de electrificación de la Comuna General Lagos, en respuesta a un oficio enviado por la Comisión de Economía, como consecuencia también de la visita que hizo la Comisión a Arica y Parinacota a fines del año pasado. Oye, yo creo que deberíamos, perdón, presidente, deberíamos ir a Rapa Nui. ¿No podemos sesionar ya, presidente? Se toma conocimiento. Oiga, senador Herboe, yo creo que tenemos que sesionar en Rapa Nui después de ayer. No, Rapa Nui. Rapa Nui, guión. Yo opino. No puede ser solo un cambio de nombre nomás esta cuestión, po. También. Pero no puede ser solo un cambio de nombre. Esto tiene que haber hechos concretos de este reconocimiento. Bueno, el senador del día Se toma conocimiento. También hay solicitudes de audiencias. Una del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, ABIF, el señor José Manuel Mena. Solicita ser recibido por la Comisión para exponer sus comentarios respecto al proyecto de ley que figura ahora en el segundo lugar de la tabla y que está en tercer trámite, el que limita la responsabilidad de los usuarios de las tarjetas de crédito, etcétera. Y también del presidente de la Asociación Chilena de Propiedad Intelectual, ACHIPI, el señor Max Montero. Solicita ser recibido por la Comisión para exponer su opinión respecto del proyecto de INAPI. No, nadie más hasta el momento. INAPI. ¿Y el retail no está viendo? Sí, ayer habló con nosotros. Sí. El retail, pues. Si están la banca y el retail están ahí en oposición por ese proyecto. El de las tarjetas de crédito. ¿Está en oposición? Sí, pues. ¿A qué? En el proyecto de ley de las tarjetas de crédito, que es un segundo punto de la tabla, está pidiendo reunión en la sociedad. Estaban conversando ustedes. Sí. Presidente, llamen la atención, por favor. Está pidiendo reunión, la audiencia de la Asociación de Bancos y el presidente de la INAPI. Entonces pregunto si no ha pedido reunión también o participar el de la el retail financiero. Y me dice el secretario que efectivamente. ¿Por qué? Porque hay una mirada distinta respecto al proyecto de ambos sectores. Sí, yo ahí tengo... Micrófono. Presidente, este es un proyecto que puede parecer muy interesante, que puede parecer muy atractivo. Y lo dice alguien que ha hecho hartos proyectos pro consumidor. Y estuve mirando que hay que ver ciertas cosas, porque, por ejemplo, se confunde tarjeta de crédito con tarjetas de débito. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadoso porque se puede generar, de aprobarse tal como viene en la Cámara, un impacto respecto a la economía digital un poco complejo. Entonces, siendo necesario que tengamos un proyecto que establezca una regulación, proteja a los consumidores, particularmente los fraudes, e incentivar que en definitiva las empresas inviertan en el sistema de ciberseguridad, que es lo que está afectando a la gente, creo que debiéramos mirarlo como comisión antes y escuchar opiniones, porque de verdad creo que yo estaba mirando experiencia extranjera y creo que hay que mirarlo con cierto detalle, porque este es el último trámite ya. Yo estoy súper de acuerdo porque creo que además, tal como salió el proyecto de la Cámara de Diputados, va a haber una desaceleración en esa materia. Hay situaciones que están marcadas incluso en los plazos demasiado extendidos en materia de fraude o situaciones que se pudiesen generar. Estamos hablando de más de 5 años. E incluso en que finalmente solo la responsabilidad inicial la va a tener la institución financiera y ella es la que va a tener que demostrar que finalmente el cliente pudo haberle prestado la tarjeta a un familiar o a un menor de edad o cualquier situación que se pudiera haber generado.
tercer trámite únicamente. No, lo más probable es que llegue a ese mí. tipo de modificaciones, claro, habría que verlas. Lo más probable es que llegue a mí. Pero bueno, lo veremos. Senador. Presidente, yo por eso preguntaba si no habían pedido audiencia a otros también, porque creo que el tema tal como viene de la Cámara merece una revisión cuidadosa, como lo señala el senador Arboe, sin obviamente perder de vista cuál es el objetivo del proyecto. Y por lo tanto yo pediría, presidente, que podamos tener una sesión de audiencias o dos si es necesario, no sé si alcanzamos en una, por mucho que el proyecto esté en tercer trámite. O sea, a nosotros nos corresponde revisar lo que ha hecho la Cámara de Diputados para ver si el sentido del proyecto se mantiene y cuáles modificaciones que ha hecho la Cámara revisora en este caso requieren ser acogidos y cuáles obviamente tienen que ser observados. Y hacerlo pensando obviamente en cómo protegemos a los consumidores, que es el sentido del proyecto al final del día. Bueno, agradezco que el diálogo se genere al inicio de esta comisión. Yo al término pensaba tener una reunión con el secretario de la comisión, justamente como para saber los alcances de lo que significa que esté en tercer trámite y cuáles son las facultades o las holguras que nosotros tenemos en la revisión de este proyecto. Así que creo que, de acuerdo a lo que han establecido los senadores, se nos abre un espacio para poder trabajar y darle una dedicación importante al proyecto. Senador Arboe. Presidente, perfecto ser muy riguroso y también cuidadoso. Efectivamente, cuando el proyecto en tercer trámite pasa directo, digamos, más bien a la sala, digamos, para pronunciarse. Y la sala tiene que pronunciarse respecto de los cambios introducidos, en este caso, por la Cámara de Diputados. Pero lo que va a ocurrir es que la sala, legítimamente, le va a preguntar a los integrantes de esta comisión cuál es la opinión respecto a los cambios introducidos por la Cámara de Diputados. Yo entiendo que reglamentariamente el proyecto no está radicado en la Comisión de Economía. Está radicado. Se pidió en sala. Ok. Entonces, si está radicado acá, yo sugeriría que le dedicáramos una o dos sesiones a mirarlo para poder, en cada uno de nuestros comités, dar una opinión más fundada respecto a lo que viene de la Cámara. De hecho, si fuera posible. Presidente, de hecho, cuando se discutió esto en la sala, el senador Osandón no quería que viniera a la comisión y le tuvimos que explicar que tenía muchos cambios. Y él los vio y dijo, ok, entiendo el punto. Sí. Se toma el acuerdo, secretario, entonces, para darle especial atención. Y finalmente, presidenta. No. El súper de banco, Sí. el CERNAC sería bueno que... El CERNAC, y debiera venir alguna asociación de consumidores. Sí, hay dos asociaciones de consumidores, una bien conocida y otra segunda, y debiéramos invitar, presidente, a la comisión, porque ese es el nombre de Valparaíso, que es experto en temas digitales. Renato Gijena. Higiene. Bueno, Sí, yo creo que deberíamos invitar a Renato. Buen Renato. Es muy Organizar una sesión especial para el tercer trámite. Son Asociación de Bancos, El Ejecutivo el Super de Bancos, Retail Financiero, INAPI, las dos asociaciones de consumidores Alejandro Barro. Higiene, y Alejandro Barro. Ahora, lo único que diría yo es que respecto Y CERNAC. de Renato Gijena y de Alejandro Barro, se les preguntara Sí. si tienen clientes o no. Eso. Para saber si vienen como académicos Perfecto. o para que no haya Si tienen ningún- conflicto. Ya, ya es mi experiencia. Y CERNAC. ¿Qué dijo el senador? Los bancos, el retail financiero. Perdón, INAPI. asociación de bancos, no Sí, super de bancos. asociación de bancos. Y además Super de Bancos. Ah, ¿no? Pidió... La asociación de bancos ya viene con el mercado financiero. No, INAPI respecto a este proyecto no. Sí, sí, sí. No, ¿quién no me dijiste tú otro que viene No, lo que pasa es que nadie pidió que le mandaron relación a otro proyecto. Claro. El regulador. Para el INAPI. El regulador. de los bancos. El regulador. De los- Organizamos transición. Yo creo que la idea es, con la Secretaría de la Comisión, organizarlo y lo ponemos, se lo enviamos por correo. Y cuidado de que usted le comunique al senador Osandón esto para que no, para que esté y sepa. Sí. La mandato usted. No, no. Último punto en la cuenta que es Ha ganado el premio. Yo le puedo contar, No, sí. pero díganle para que no. y finalmente hay una invitación del presidente de la Comisión Nacional de Productividad, el señor Rafael Berguán,
que ha hecho otras invitaciones. En este caso, invita a una audiencia pública del estudio mandatado por la Presidencia, que se llama Revisión Regulatoria en Sectores Estratégicos. Y eso se realizaría en Valparaíso el martes 28 de mayo a las 9 de la mañana en el auditorio INACAP. Es semana regional, sería semana regional. Y solamente un comentario. La Cámara de Diputados cambió la semana regional, ¿no? Sí. Nosotros, me imagino que Sí. la cambiaron Ellos se fueron para el 21 de El mayo. 21 de mayo. Y La nosotros- adelantaron. Y nosotros vamos a hacerlo. Parece que están cansados. Entonces, de adelantarse. Están cansaditos. No, nosotros No, si es por el tema, ¿no es cierto? es por el tema del 1 de junio. Pero si Pero el la- hay que estar en la cuenta. es No, sábado. claro, lo que pasa es que ellos finalmente la semana regional la hacen el 21 de mayo para no volver el miércoles 22. Nosotros tendríamos que volver el miércoles 22. Pero ellos finalmente hacen la última semana Para quedarse acá, ¿no? la que hacen. Yo creo que es más sensato tomarse la semana Yo no sé si yo solamente comentaba que la Cámara ya tomó el 21 de mayo. Yo no me acuerdo los comentarios, yo creo que es que ni no me han dicho. ¿Sabes lo que pasa? Que al final siempre nos van a criticar, por anga o por manga. Entonces, si tomamos la semana del 21, yo mantendría tal como está. Ahora, ¿se discutió, entiendo, en comité? Álvaro, ¿se discutió en comité? Entiendo esto. O sea, Sí. Sí, y televisada. no, yo la información que tengo dentro oficial. La que tenga. Se podía malinterpretar, hacerlo con un feriado entre medio. Yo creo que es un error, porque al final va a haber un día menos de trabajo en esa semana. Y por tanto, Bueno, yo creo que las semanas regionales deberían ser precisamente las donde hay feriado, para que donde no hay feriado se sesione la semana completa. Porque de hecho, el martes no va a haber sesión. Pero se pensó que se podía interpretar por la opinión pública como que se querían aprovechar los sándwiches. Todo lo contrario, porque habiendo un día feriado entre medio, se baja esa semana de trabajo, vamos a tener un día menos de trabajo acá. En cambio de haber sido semana regional, no habría ocurrido. No, bueno, yo sí el comentario básicamente para tener especial cuidado si es que vamos a citar o vamos a tener invitados, que tener claro que podemos tener alguna modificación ese miércoles 22 de mayo. Pero es que igual va a ser el 21. No, que si se trabaja el 22, vamos a estar todo el 22. Pero Nadie hace ahora, sándwich, yo pero creo martes a la que vez. cada uno de nosotros, sus respectivos comités, haga bien la consulta, pero sería ideal salir con esa noticia hoy día y no la próxima semana. Secretario, sigamos con la tabla. Ahí está la nómina de los... La Cámara tiene la semana. Es que parece que eso es lo que comentaba el senador Elizalde, que lo adelantaron. Senador Elizalde. Adelantaron para la lectura. Que a mí me parece más lógico. Retiro, porque se raja más días al final. Bien, muy buenos días. Saludamos a quienes nos acompañan. La coordinadora de asesores, señora Michelle Lavé. La asesora, señora Jimena Contreras. Don Diego Chaerer. Y también del Servicio de Evaluación Ambiental. El jefe de la división jurídica, señor Javier Naranjo. Entonces la idea es continuar la discusión particular del proyecto de ley, el segundo trámite constitucional que tiene por objeto perfeccionar los textos legales que indica con la finalidad de promover la inversión en nuestro país. Me dice el secretario, señora Michelle, que se tiene una propuesta para la comisión.
Tiene la palabra la señora Michel. Sí. Señor presidente, yo vengo con una propuesta de parte del ministro que tiene que ver con la opción de votar inicialmente las dos medidas que no tienen que ver con aguas, que son la medida de pertinencia de medio ambiente que había quedado pendiente y para la cual hemos invitado al fiscal del Servicio de Evaluación Ambiental, y votar la medida de denuncia de obra nueva, que no se había votado tampoco, porque primero porque es la última y segundo porque en la Cámara aún no se recibía el informe de la Corte de Justicia, de la Corte Suprema, perdón. Y habiéndose votado ambas y habiéndose aprobado ambas, nosotros tenemos toda la intención de retirar las medidas de agua para pasarlas a código de agua o de alguna manera reformularlas, porque nunca ha sido nuestra intención pasar por encima de los derechos ni quitarle capacidades y derechos a la DGA. Ahora, recientemente, aquí entrando, la senadora Rincón con el senador Letelier me hicieron una propuesta. Yo llamé al ministro, me llama de vuelta me va a llamar de vuelta en cualquier momento. Le pido excusas para poder salir en caso que me llame y así poder ver si esa propuesta podría ser llevada a cabo. En todo caso, esa propuesta no inhabilita la propuesta anterior, digamos, podrían ser complementarias, no son... Sería bueno, presidente, que la verdad es que está una propuesta del senador Letelier que pudiera explicarla, porque como el resto no lo sabe, solo usted y yo sabemos de qué se trata. Señor presidente, habíamos comentado con la representante del Ministerio que se explorara la posibilidad de juntar dos proyectos que se están discutiendo, que en el fondo son sobre materia, con proyectos que tienen la misma idea matriz, propósitos muy común, que es destrabar los procesos de inversión en nuestro país. Y por ende, como hay un proyecto que está en segundo trámite y otro en primero, es que el Ejecutivo evalúe la posibilidad de transformar el segundo proyecto, transformarlo en una indicación, incorporarlo a este proyecto que ya está en una etapa más avanzada, de forma tal que todas estas medidas que sobre la gran mayoría de amplio acuerdo podamos tenerla vigente en el segundo semestre del año y no tener que hacer dos discusiones en paralelo. Entonces, entiendo que eso es lo que está consultando al señor ministro. Sí, presidente. Yo llamé al ministro, me dijo que está haciendo las consultas internas en el ministerio y que me llama de vuelta. ¿Cuáles son los números de La número 2 está en la página 4 del comparado. Señor secretario, de acuerdo a lo que ha planteado la señora Michel, evaluamos la... Tiene la palabra, señor secretario. Este es un punto que figura en el comparado que tienen los señores senadores, la página 4, es la indicación número 2 de su excelencia el presidente de la República. Hay un comparado para el senador Letelier. Se refiere, como adelantó Michel Lavé, representante del Ejecutivo, literalmente dice: los proponentes o titulares de proyectos podrán dirigirse al director ejecutivo del servicio o al director regional según corresponda a fin de solicitar un pronunciamiento sobre sí. En base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto o actividad debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. Asimismo, podrá dirigirse los proponentes o titulares a las mismas autoridades en caso que requieran efectuar cambios a un proyecto, sea que cuente o no con una resolución de calificación ambiental favorable, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si en base a los antecedentes proporcionados al efecto, dichos cambios constituyen o no una modificación del proyecto. Y esta indicación tiene un inciso segundo, que fue lo que dio lugar a un mayor debate por el carácter vinculante que tendría esta resolución. Y el inciso segundo dispone literalmente: el pronunciamiento a que se refiere el inciso anterior será siempre vinculante para efectos del seguimiento, fiscalización y sanción ambiental. ¿Se ofrece la palabra? Señor presidente,
Muchas gracias, presidente. Buenos días, senadores. Quisiera, antes de referirme en concreto a la indicación que se va a proceder a votar, explicarles un poco en qué consiste la consulta de pertinencia y por qué se propone lo que se propone y qué es lo que se logra con esto. Y en un principio, la consulta de pertinencia tiene su origen en el derecho de petición constitucional del artículo 19, número 14, que evoluciona desde la ley 19.300 en el año 94 a la fecha. Y eso era porque efectivamente la ley tenía algunos criterios que no eran muy claros y algunos proponentes de proyectos no tenían la claridad si su proyecto debía evaluarse ambientalmente o no. Y esto generaba que se hicieran preguntas. Así es el origen de las consultas de pertinencia. Luego de esto se empezó a hacer más reiterativo y lo cierto es que era una mera carta de pregunta en que uno describía en qué consistía el proyecto y el servicio a través de otra carta, estoy hablando en el periodo del año 2008 hasta el Decreto Supremo 40, la entrada en vigencia del Decreto Supremo 40, es decir, el año 2013, fines del año 2013, contestaba también a través de una carta, en base a la información que se le entregaba, si el proyecto, en base a lo que describía un titular, debía o no debía ser sometido a evaluación de impacto ambiental. Con el Decreto Supremo 40, esta situación se sincera y se plasma en el reglamento. Se plasma actualmente en el artículo 26, que no dice mucho finalmente, sino que reconoce esta misma situación y se eleva el estándar. ¿Qué significa esto? Que la respuesta del servicio ya se hace a través de una resolución, a través de un acto administrativo formal, donde se hace un análisis detallado en virtud de las mismas obligaciones que nos impone el reglamento y la ley 19.300 y se le indica, en base a la descripción que hace el titular, si el proyecto debe o no ingresar a evaluación de impacto ambiental. ¿Qué es lo que sucede con esto finalmente? Entra en vigencia o entra en operación la Superintendencia del Medio Ambiente y esta herramienta se utiliza en consecuencia entonces para un titular en caso que sufra alguna fiscalización o es objeto más bien de una fiscalización, le informa el titular a la Superintendencia, tengo una consulta de pertinencia, ¿debí ingresar o no debí ingresar? O si no la tiene y la Superintendencia estima que un proyecto debiera ingresar a evaluación ambiental, le pregunta al Servicio de Evaluación Ambiental y le dice, servicio, este proyecto se está haciendo de esta manera y yo quiero saber si es que este proyecto deba o no ingresar a evaluación ambiental, y el servicio hace el mismo ejercicio, en este caso se denomina informe de elusión, porque se hace a la Superintendencia, y le contesta si es que debe o no ingresar a evaluación de impacto ambiental. Elusión, de eludir el sistema. ¿Qué es lo que hace esta propuesta finalmente? Reconoce un hecho que ya existe. Y en ese sentido lo que hace o lo que pretende es dar certeza jurídica, porque hoy día está a nivel reglamentario y en consecuencia nadie sabe realmente qué es lo que hace, porque es a nivel reglamentario no legal. Lo segundo que no hace es, no modifica la resolución de calificación ambiental, y eso quiero ser súper claro y súper categórico para su tranquilidad. Esto no modifica ninguna autorización de funcionamiento ambiental. Tercero, hoy día, lo que hace el servicio de evaluación ante preguntas complejas se contempla, porque es un procedimiento administrativo y en consecuencia se rige por la ley de procedimiento administrativo, la participación de algunos servicios públicos con competencia ambiental cuando es necesario hacerlo, cuando son elementos con un alto contenido técnico. Y tercero, la Superintendencia hoy día juega el rol a posteriori cuando fiscaliza un proyecto. Entonces, ¿qué es la novedad o qué es lo que se hace acá? Se plasma, como les decía en un principio, la consulta de pertinencia y esta obligatoriedad que se establece en la propuesta, lo que hace finalmente es reconocer la situación actual. Y es un procedimiento objetivo, porque la consulta de pertinencia hace dos cosas, y siempre es a objeto del titular. Yo tengo un proyecto nuevo y quiero saber si mi proyecto requiere o no ingreso de evaluación ambiental, entonces objetivamente el servicio toma su catálogo, que se encuentra contemplado en el artículo 10 de la ley, en el artículo 3 del reglamento, y hace un análisis y dice, su proyecto está descrito en base a lo que usted señala aquí o no. Si yo, Servicio de Evaluación Ambiental, estimamos que no está, obviamente la respuesta será que no ingresa al sistema. ¿Y qué es lo interesante de esta propuesta? Y qué es lo que también sucede actualmente. Si el titular presenta una pregunta diciendo que su proyecto es este vaso y finalmente es este otro vaso, eso no obsta a las competencias de la Superintendencia del Medio Ambiente. Es decir, la Superintendencia, si es que el proyecto que fue objeto de una pertinencia dice una cosa, ejecuta otra, la Superintendencia tiene todas sus facultades para poder fiscalizar, sancionar y, bueno, en realidad esas son sus competencias, la de fiscalizar y sancionar. En consecuencia, lo que se hace, y eso es un poquito lo que a mí me interesa transmitirles,
es que el sistema de evaluación de impacto, o sea, la consulta de pertinencia más bien hoy día es un instrumento que se encuentra a nivel reglamentario, pero que es probablemente lo que más se utiliza hoy día en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y se utiliza porque justamente existen otros instrumentos de gestión ambiental que no se encuentran plenamente desarrollados en nuestro país, como por ejemplo la planificación territorial. En consecuencia, existen muchas dudas respecto a si un proyecto debe o no ejecutarse, y por eso se hacen muchas preguntas. Eso es básicamente lo que se busca en esta propuesta, y por eso a nosotros lo que nos importa es expresar la idea de la objetividad, que es un catálogo que se encuentra en ley, que entre la complejidad técnica el servicio pregunta, y que entre la respuesta que emite el servicio en base a los antecedentes que se someten a su conocimiento, si ese proyecto no se ejecuta o no se realiza en como se preguntó, la superintendencia tiene todas las facultades para sancionar el proyecto por no haber cumplido con lo que él mismo señaló que se iba a ejecutar. Gracias, presidente. A mí me gustaría que nos pudiera leer el fiscal de la superintendencia el artículo 3 del reglamento, que entiendo es donde figura hoy día esta situación, para poder ver cuál es la diferencia o si es, como él dice, lo mismo trasladado al reglamento, a la ley, perdón. Y segundo, el problema que nosotros veíamos en la comisión, para hacer un poco de recapitulación, era primero el inciso primero de esta normativa, que establecía esta nueva posibilidad, y segundo, el que lo hacía vinculante, y no veíamos ahí cómo se enteraba la comunidad de este nuevo proyecto, y por lo tanto no tenía ninguna posibilidad de oponerse frente a la solicitud del que estaba presentando esta solicitud. Bueno, por su intermedio, presidente, la consulta de pertinencia está consagrada, senadora, primero en el artículo 26 del reglamento, que se lo leo, dice lo siguiente, y esto es súper importante, que el espíritu que establece la propuesta, dice: sin perjuicio de las facultades de la superintendencia para requerir el ingreso de un proyecto de actividad, los proponentes podrán dirigirse al director regional o al director ejecutivo del servicio, según corresponda, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto de actividad o su modificación debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. La respuesta que emite el servicio deberá ser comunicada a la superintendencia. Ahí se encuentra la consulta de pertinencia, y como ustedes pueden ver es básicamente lo mismo que está... Y falta la modificación y la respuesta. Lo señala, dice, respecto de la modificación, dice: a fin de solicitar un pronunciamiento se debe en base a los antecedentes proporcionados, un proyecto de actividad o su modificación. Sí, pero no está Está en el texto de la ley. propuesto. Eso, hay varias diferencias. Primero es sin perjuicio de las facultades. No está. Es que no, está perfecto, está bien. No lo dice, si quiere se puede agregar esa frase. Yo creo que no perjudica la propuesta. Respuesta a la superintendencia. Es que eso se hace actualmente. Pero no lo dice en la ley. Perfecto. Sí, yo creo que eso no entorpece en nada la propuesta, senador. El punto es el siguiente. Si simplemente a mí me interesa dejar súper claro lo siguiente. Si bien no lo dice, la ley de la superintendencia, la orgánica constitucional, tiene el mismo rango legal que esta otra, y en consecuencia no obsta a las competencias. Si ustedes quisieran explicitarlo, no hay ningún inconveniente desde el punto de vista jurídico, en mi opinión, por cierto, respecto de la propuesta que está en discusión. Y lo que hace el artículo 3 del reglamento, senadora, es el análisis técnico del artículo 10 de la ley, porque es bastante largo, no creo que perderíamos, yo creo que muchas horas en leérselos, porque son todos los literales del artículo 10, donde explica las magnitudes, las duraciones y cada caso en que el proyecto debe o está obligado a evaluación de impacto ambiental. Presidente, está bien, si quiere pasar algo que está en materia reglamentaria a la ley, uno podría suponer que eso no va a tener ningún efecto en la inversión, ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal, porque uno va a suponer que a la pregunta, actualmente la falta de certeza, ¿en qué área se da? Quiero entender bien, y por sobre todo la inquietud es, ¿en qué área estamos teniendo problemas con declaración de pertenencias? Digamos, ¿hay gente que usa este mecanismo para eludir? ¿Eso es lo que están detectando? ¿O hay? Porque este es un proyecto pro inversión, entonces quiero ver qué tiene que ver esta norma con aquello, o quizás sea una norma que se está aprovechando
para evitar que se maluse una rendija que existe en el sistema. Quiero entender el porqué. O si es que uno tiene la declaración de pertinencia en base a una ley, le da más peso a ese inversionista frente a la banca. Así que quiero entender cuál es el sentido de... Muchas gracias, presidente. Senador, eso se lo explico de la siguiente manera. Como la consulta de pertinencia se encuentra contemplada hoy en el reglamento, usted, a ver, en pirámide normativa, digamos, el reglamento usted sabe que se encuentra en la parte más baja y en consecuencia la fuerza o el objetivo que pueda lograr una ejecución de un acto administrativo contemplado en un reglamento no es la misma que si estuviera contemplado en la ley. ¿Qué significa eso? Que hoy día un proponente de un proyecto puede hacerle la consulta al Servicio de Evaluación Ambiental respecto de un proyecto. El Servicio de Evaluación Ambiental puede contestar que ingresa, que no ingresa, lo que sea. Y sin embargo, hoy día la superintendencia, por algún motivo, puede desconocer absolutamente lo que se haya contestado ahí y podríamos estar en una situación que ha sucedido en algunos casos, en que tengamos dos procedimientos paralelos sobre un mismo proyecto, sobre un mismo caso, y no tenemos certeza de cuál es finalmente el que está, más que el que mande, más que, diría yo, exactamente, y en consecuencia yo estoy tratando de modificar un proyecto, paralelamente llego a la superintendencia y me encuentro en una situación de total y absoluta incerteza qué está pasando respecto a mi proyecto. O a la inversa, también se puede evitar un mal uso, porque yo puedo estar siendo objeto de sanción y puedo recurrir al servicio y decirle, ¿sabes qué me están sancionando? Y yo creo que mi proyecto no ingresa, entonces, ¿por qué usted no me contesta? Y evito sancionatorio. En consecuencia, lo que yo hago al elevarlo a nivel de ley, en nuestra opinión, lo subo en el escalafón jurídico del Estado chileno y en consecuencia le doy mayor fuerza y potencia a la decisión. ¿Para qué? Para que la superintendencia tenga claro que solo eso que aquí está descrito es aquello que se puede ejecutar sin ingresar al sistema. Todo lo demás respecto de ese proyecto, ese objeto, estaría fuera de lo que se preguntó y en consecuencia la superintendencia podría ejecutar las acciones que estime pertinente y el proponente del proyecto tiene la claridad de que si a mí me dijeron que mi proyecto es solo esto y yo lo ejecuto así, no voy a ser objeto de sanción. Presidente, por su intermedio, la duda que yo tengo es la siguiente, es ¿qué pasa con los terceros o con la comunidad que no comparta la decisión que adopte el director regional o el director ejecutivo del servicio? Porque esta podría ser una forma también para burlar el cumplimiento de la ley respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Porque está claro que las normas existen para los casos limítrofes, no para los casos que son blanco-negro. Si el blanco y negro se distinguen. Pero cuando hay matices, son temas interpretables. Y alguien podría legítimamente decir que no comparte la decisión, ya sea del director ejecutivo o del director regional. Y como se dice que es vinculante, para efectos de seguimiento, fiscalización y sanción ambiental, la pregunta es, ¿cómo se protege un tercero que no comparta legítimamente la decisión, que tenga una objeción respecto de esta decisión? Y primero, ¿cómo se entera? O sea, ¿cuáles son las medidas de publicidad? Y segundo, ¿cómo puede ejercer su derecho para oponerse a una decisión que en este caso toma una autoridad y que podría, reitero, en los casos límite, en los casos limítrofes, generar controversia? Le contesto todos los puntos, por si medio presidente. Varias cosas al respecto. Voy a tal vez partir al revés para llegar a los terceros, senador. Respecto de la decisión que toma la autoridad, es exactamente como sucede hoy día. En consecuencia, el proyecto en ese sentido, en nuestra opinión, no tiene ninguna diferencia y por eso les comentaba que ante elementos técnicos donde el servicio, por su naturaleza, no tiene absolutamente todas las competencias, contempla la consulta a los organismos con competencia ambiental porque esto se rige a través del procedimiento administrativo. Eso respecto de la decisión respecto de solo una autoridad. Respecto a cómo se entera, nosotros... Solo en aquellas materias técnicas en que el servicio no tenga las competencias. Porque se rige por la ley de 19.800, que es la ley general de procedimiento administrativo. Ahí en nuestra opinión, senador o senadora, es que ahí se podría generar incluso algo peor, que en el fondo es justamente confundir el procedimiento para llevar a cabo la consulta, porque va a haber otros casos en que la pregunta no va a ser necesaria. Y como también sucede cuando es una cuestión meramente objetiva. Voy profundizando, senador, inmediatamente. Respecto de qué pasa con el tercero que no está de acuerdo. Hoy día la solución se encuentra en otra ley.
esa solución se encuentra en la ley 20.600, en el artículo 17, número 8 de dicha ley, que es la competencia residual de los tribunales ambientales, de los cuales el Servicio de Evaluación Ambiental ya ha sido objeto de reclamaciones judiciales por esta vía. ¿Y esto qué significa? Que un tercero que estime que un acto administrativo, porque la ley es general y se refiere al acto administrativo de carácter ambiental, es decir, se puede impugnar no solamente una consulta de pertinencia, sino que un acto del SAC, un acto de salud, un acto de cualquier servicio que contenga este carácter ambiental, puede ser impugnable en el plazo de 30 días a través de la invalidación, y eso es otra discusión, que ante el Tribunal Ambiental. Esa es la forma en que un tercero que no está de acuerdo con la decisión que toma la autoridad se impugna ante los tribunales ambientales, que además es la jurisdicción especializada en la materia. Esto no es letra muerta, para tranquilidad de ustedes, como les decía, el Servicio de Evaluación Ambiental ya ha sido objeto de reclamaciones por esta vía. Si la memoria no me falla, ya han sido 3, y hace pocos días atrás, la Corte Suprema resolvió incluso fallando en contra del servicio respecto de una materia relacionada a una consulta de pertinencia. En consecuencia, esto es revisable por los tribunales, no es que sea una autoridad y que nadie puede revisar, sino que es objeto de revisión judicial, y en eso nosotros jamás vamos a poner ningún problema, al contrario, nosotros creemos que lo que corresponde es que las decisiones de la autoridad deban ser o puedan ser revisadas por los tribunales. Para eso están, de hecho, es el objetivo de la jurisdicción. ¿Cómo el tercero se entera de esto? Este es un procedimiento especialísimo, no es la regla general. La regla general en la ley 19.300 es el sistema de evaluación de impacto ambiental, es la evaluación de impacto ambiental que tiene su propio sistema. La consulta de pertinencia es el objetivo, por eso nace como derecho de petición de un titular, por eso les contaba el origen, es porque el titular tiene la incerteza si que su proyecto debe o no enriquecer evaluación de impacto ambiental. Ese es nada más es el objetivo que persigue, y por eso hablamos de certeza respecto, un poco como le explicaba hace un momento atrás al senador Letelier, un poco lo que persigue. Ahora bien, el Servicio de Evaluación Ambiental, a nuestro juicio, es, si no, uno de los servicios más transparentes que existen en este país. El sistema público que está en la página web tiene toda la información de las consultas de transparencia, de las consultas de pertinencia, de las revisiones de resoluciones de calificación ambiental, de las evaluaciones de impacto ambiental. La participación ciudadana ustedes la pueden realizar en una app, en una aplicación que ustedes se puede descargar para iOS o se puede descargar para Android. En consecuencia, nosotros no hemos puesto ninguna tacha u objeción, digamos, a que alguien se pueda enterar, pero el objetivo, y eso es lo importante que me gustaría tratar de explicar o dejar súper claro, que la consulta de pertinencia en sí misma es una consulta que nace en consecuencia de un derecho de participación, de petición del titular, que el servicio técnicamente contesta, cuando tiene dudas puede preguntar, y esto lo que pretende es que, para dar certeza, que la superintendencia lo tenga claro y no pueda fiscalizar si es que no se cumple, y si no se cumple, sí pueda fiscalizar o pueda sancionar. Eso es un poco el objetivo. Creo que con eso yo respondo las inquietudes que se han planteado, presidente. Clarísima la explicación del fiscal, pero ¿cómo se enteran los terceros? Porque salvo que uno esté todos los días mirando la página, ¿cómo yo voy a saber que hay una consulta y un proyecto que se va a desarrollar? Básicamente, ¿cómo se va a enterar la comunidad de la solicitud que hace el titular? Porque ya se hizo la evaluación ambiental. Senador Letelier. Perdón, yo tengo una confusión de dónde se ha ido la conversación. Esto se trata de aquellos proyectos que no entran al sistema, ¿cierto? Pero por eso uno hace la consulta. El titular quiere saber si tiene o no tiene que entrar. Así es. Entonces termino mi reflexión, presidente, por su intermedio. Hay muchos proyectos que no tienen por qué entrar al sistema. Y un titular para cubrirse la espalda, para estar seguro, para hacer la presentación. Si está fuera, no tiene por qué consultar con el tercero. Quizás nos gustaría que consulte cualquier emprendimiento con el tercero, pero hoy en día no está obligado. Si necesitamos revisar algo, quizás tenemos que revisar lo que es el artículo 3 del reglamento, que establece la especificidad de qué proyectos entran o no entran. Y yo entiendo que solo si es parte del sistema, ahí la comunidad también se informa porque consultan los municipios, que es algo, todos los proyectos que tienen que entrar al sistema tienen que ser consultados los municipios. Entonces, yo entiendo que ese es el mecanismo. A veces los municipios no actúan de forma diligente
Y entiendo que ahí podemos tener otra dificultad, pero que no es de esta institucionalidad, que es la de difusión a los terceros. Mi preocupación es en el caso que se diga que no debe ingresar al sistema. Porque si ingresa al sistema hay mecanismos de consumo, en fin, está regulado. Pero mi aprehensión es un proyecto que debería ingresar al sistema, que producto de un error, mala fe, dolo, lo que sea, se dice que no ingresa al sistema y burla, por tanto, el mecanismo. Y la comunidad después dice que se siente afectada, porque dice esto debería haber estado en el sistema, como es vinculante, no entró al sistema, el proyecto se llevó adelante, ¿quién me defiende ante el impacto ambiental que esto tiene? Entonces, la hipótesis en que yo me pongo, señor presidente, es la hipótesis en que se diga que no, y que sirva como para burlar el cumplimiento de la legislación respecto de qué proyectos deben ingresar al sistema. Entendiendo que esto puede tener múltiples razones. Puede ser un error, puede ser una diferencia de apreciación legítima en los casos límites, o puede haber una autoridad que de mala fe o por otro tipo de razones dice, ¿sabe qué más? Arreglemos esto en buena y yo lo dejo fuera. En cualquiera de esas hipótesis la pregunta es cómo la comunidad se entera y cómo la comunidad ejerce sus derechos. Porque en caso de que ingrese al sistema, como eso está regulado, ahí la comunidad sí puede ejercer sus derechos. Gracias, presidente. Yo quiero aclararme en dos temas. Primero, el texto mismo esto. Usted ha dicho que lo que estamos haciendo es darle un rango legal a lo que hoy día el artículo 26 del reglamento señala. Eso per se, ya está bien, le da más categoría. Pero lo que yo entiendo que ustedes están buscando es, por así decir, dirimir una cierta problemática que existiría hoy día entre las resoluciones del Servicio de Impacto Ambiental y lo que entiende que puede o no puede hacer la superintendencia. Y que todo este artículo, en verdad, el que estamos mirando, tiene que ver con la relación entre servicio de impacto servicio de evaluación ambiental y la superintendencia. De hecho, el inciso segundo se refiere, así lo entiendo yo, sería bueno en todo caso precisarlo aún más, que el pronunciamiento que se refiere al inciso anterior, todo el cuerpo, será siempre vinculante para los efectos de seguimiento, fiscalización y sanción ambiental. Y esas tres cosas, seguimiento, fiscalización y sanción ambiental, lo hacen la superintendencia y el propio servicio. Entonces, lo primero que quiero es aclarar, que me diga así con todas sus letras, y lo que se está queriendo acá en el fondo es aclarar y dirimir una cierta disparidad de opiniones entre lo que puede o no puede hacer la superintendencia respecto de estas decisiones del Servicio de Evaluación Ambiental entre que debe o no debe, bueno, siempre hace el caso negativo, que no debe entrar al sistema. Eso es lo primero. Porque si es así, está bien. Yo creo que se tiene que salvar efectivamente el sin perjuicio de la facultad de la superintendencia. Y el inciso final, para que se esté clarito a quién se está refiriendo, habría que agregar seguimiento por parte de la superintendencia del medio ambiente. Lo segundo tiene que ver con este tema de los terceros, para que también nos aclare. Yo entiendo, a mí me ha tocado trabajar en esto, así que el pronunciamiento del Servicio de Evaluación Ambiental respecto de decirle a alguien, usted no debe entrar al trámite ambiental, no es vinculante en ningún aspecto y no echa a correr ningún plazo respecto de ningún tercero. Es decir, si a mí me dicen, usted va a hacer tal excavación de no sé qué, va a hacer un tranque no sé dónde, no tiene que entrar al estudio de impacto ambiental, eso respecto a los terceros no significa nada. Es decir, recién cuando alguien ve una máquina, empieza a ver un movimiento de tierra o ve cualquier cosa en los hechos, recién ahí empieza a correr cualquier tipo de plazo para que un tercero actúe, porque la resolución del director
no es vinculante en lo absoluto respecto de los terceros. Y como eso es así, y quizás para tranquilidad de todos, quizás debiera decirse también en alguna parte de que estas decisiones no son vinculantes ni significan iniciar correr ningún plazo para la reclamación respecto de terceros, porque eso, de hecho, no es así. Entonces, a mí me gustaría también la aclaración de que esto que yo entiendo, y que estoy seguro que es así, efectivamente lo es. Gracias, presidente. Yo creo que tenemos un problema con esta norma, porque yo entiendo el objetivo del gobierno, que es que el inversionista tenga certeza jurídica, que no le van a cambiar las reglas del juego una vez que empiece a invertir, lógico, porque eso es un desincentivo a la inversión. Si hay incerteza, si alguna autoridad puede modificar una decisión, ¿para qué voy a invertir plata? ¿Para qué voy a arriesgar? El punto es que yo creo que a través de esta normativa, y sobre todo después de lo que dijo el senador Guerlea, esto no queda resuelto. Porque porque en definitiva lo que uno tiene que establecer un mecanismo, tiene que regular adecuadamente qué pasa si se dice que no, y cómo se enteran los terceros, y cuál es el plazo de los terceros para oponerse, y cómo se resuelve para efecto de que finalmente este inversionista diga, ya, de ahora en adelante no hay ningún riesgo porque esto está firme respecto no solo a la superintendencia, sino que respecto de cualquier tercero que pudiera ejercer algún derecho. Pero esto al final no lo vamos a resolver, porque por otra parte yo estoy convencido que tiene que establecerse aquí qué es lo que hacen los terceros, ya sea a través de la interpretación que hace el senador Galilea, que esto es parte de las normas generales, o ya sea a través de una norma expresa, que los terceros puedan ejercer sus derechos. Entonces, al final lo que quiero señalar es que esta norma no resuelve lo que pretende el gobierno. Yo creo que esta norma solo resuelve una eventual contingencia entre superintendencia y servicios. Bueno, entonces, que queda acotado en su redacción a eso, que la dirección del director no podrá ser objetada por la superintendencia, y eso es mucho más simple. Si yo me compro 2 hectáreas de terreno y quiero poner una plantación de arándano y tengo los derechos de agua, ¿yo tengo que pedir hacer una consulta a los vecinos? ¿Por qué no? Porque estoy fuera del sistema de impacto ambiental. Si me compro 2.000 hectáreas y quiero hacer una plantación de palto, ¿tengo que entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental? Sí, si no tengo por los impactos. Entonces hay ciertos ámbitos donde uno puede emprender sin tener que preguntarle a nadie. Yo entiendo que es cierto, en el umbral pueden haber conflictos, pero yo creo que la informe a tercero, si es que tenemos que ampliar a quienes informamos, tenemos que cambiar otra norma, que es el reglamento del artículo 10 de la Ley General de Base, la Ley de Base de Medio Ambiente. Yo creo que ahí está el problema, no en esto, que es simplemente pasar de reglamento a ley, da una mayor certeza, evita este conflicto entre las autoridades. Eso me parece que es el alcance, más que el aviso a terceros, porque en un momento esta norma, si la entendemos mal, se va a transformar en una traba para la inversión. En vez de, entonces quizás no es mejor hacer nada, pero por si es que uno tiene que consultarle a un tercero para cualquier inversión, a mí me parece bien riesgoso también. Entonces, Yo, la verdad, presidente, escuchando atentamente las explicaciones y las intervenciones de todos mis colegas y leyendo los objetivos de este proyecto de ley, a mí me gustaría saber por qué el Ejecutivo quiere elevar el rango de esta norma si esta norma hoy día funciona. El sentido está en el inciso segundo, el que sea vinculante. Porque si es así, la verdad es que va a mantener la oposición, al menos nuestra. Si es que no se resuelve el tema de la publicidad y el procedimiento para quienes no estén de acuerdo con el proyecto. Porque si no, la verdad es que lo que dice el senador Letelier y el senador Elizalde va más allá de esta norma. Nos vamos a otras normas que no estamos discutiendo hoy día, que debieran ser las que promuevan el objetivo del proyecto. Tiene la palabra el Ejecutivo. Por su intermedio, presidente, varias cosas. Es que, a ver,
El sistema de evaluación de impacto ambiental o cómo está diseñado la evaluación de impacto ambiental en Chile no se puede entender como una isla o como cosas independientes entre sí. Porque efectivamente, y en eso comparto la apreciación del senador Leteriel, que si uno lo entiende como cosas separadas, efectivamente lo que se puede prestar es justamente primero para mal entender cuál es la lógica ambiental y segundo para hacer interpretaciones que hasta por lo menos hoy día creemos nosotros no han sido las con cuales se diseñó la institucionalidad, no ha sido como resuelto, tampoco como resuelto los tribunales. Y voy a tratar de hacerme cargo de todo un poco lo que se ha dicho acá, lo más jurídicamente posible, que es lo que a mí me corresponde. El objetivo de la norma, yo diría que es, a mi juicio por lo menos categóricamente, dar certeza jurídica más que dirimir un conflicto entre la SMO y la superintendencia, sin perjuicio que probablemente eso se logra porque se toca certeza, pero no porque sea el objetivo. Y es porque, como vuelvo a citar al senador Letelier, porque efectivamente hoy día, con la existencia de la superintendencia, han habido casos en que se han fiscalizado titulares, se han iniciado procedimientos sancionatorios, se han absuelto o han tenido que llegar a tribunales y se han absuelto por tribunales, ha generado que muchas personas naturales, como jurídicas, como grandes empresas, etcétera, hagan preguntas para tener efectivamente la certeza y evitarse lo que signifique para ellos todo el procedimiento administrativo ante la Superintendencia del Medio Ambiente. De ahí la importancia, a nuestro juicio, de que esto esté a nivel legal, porque hoy día al estar a nivel reglamentario, perdónenme lo coloquial del lenguaje, es cualquier cosa. Cuando está en la ley, en el fondo, lo que hace es darle una facultad legal, no meramente reglamentaria. La potestad el artículo 26 del reglamento baja directamente de la Constitución sin pasar expresamente por la ley. Es ahí donde nosotros creemos que está la importancia jurídica de la certeza de lo que se pretende dar. Y sin ánimo de redundar, como experiencia personal en mi familia, un familiar se compró una parcela, tuvo que colocar fosa séptica, fue a la Seremi de Salud a pedir autorización y le pidieron una consulta de pertinencia. Y no lo quiero, sinceramente no lo quiero contar solamente a modo de que también tenemos otro problema, que aquí yo no lo he dicho, y es que los servicios públicos, ante cualquier duda respecto de algún permiso que deban otorgar sin que un proyecto ingrese al sistema para resguardar su decisión, le solicitan a quienes emite el permiso que haga una consulta de pertinencia al sistema. Entonces, si bien esto efectivamente no está en la norma, porque no es un tema del servicio de evaluación ambiental, no es un tema de la ley 19.300, los demás servicios lo tienen adquirido como práctica. Entonces, hay un exceso de pregunta por distintos factores, porque nos queremos evitar la fiscalización, porque queremos que los servicios públicos no nos pregunten, porque queremos estar seguros, etcétera. Y eso ha generado que nosotros creamos que hay que darle una mayor relevancia y eso tiene que estar en la ley y otorgar la certeza, que es un poco lo que les decía hace un rato. Respecto de los terceros, yo insisto... Por favor. Es que no es objetivo en los casos blanco y negro y se pide este pronunciamiento, se tiene certeza. Lo que nosotros tenemos que regular es cuando se está en el límite, reitero, o cuando un inversionista decide modificar levemente para salirse de la evaluación. Esos son los casos que generan conflicto. Pero cuando blanco y negro uno va, pregunta, le dice, no, usted está afuera, no necesitamos esta normativa, el tipo sabe que está afuera, porque está tan lejos de la hipótesis de estar dentro del sistema de evaluación, que al final eso basta para tener certeza. Entonces, yo reitero, si las leyes tienen sentido para ver las zonas limítrofes, no cuando las cosas son blanco y negro. Presidente, en el ejemplo que da el fiscal, el que esté en la ley o esté en el reglamento no cambia la situación. Igual el Servicio de Salud le hubiese dicho dónde está su consulta de pertinencia. Entonces, no veo cuál es el sentido de elevarlo en la explicación del fiscal, porque va a seguir siendo una exigencia de cualquier servicio frente a la duda. Quizás debiéramos irnos entonces a cuáles son los proyectos que tienen que tener consulta de pertinencia, más que a esta norma. Porque esta norma no va a obviar que el Servicio de Salud, el SAC o cualquiera te pida la consulta de pertinencia, reglamentaria o legal. Entonces nos resuelve el problema que creo está tratando de atacar el Ejecutivo. Gracias.
Por cierto, medio presidente, es que a lo mejor me expresé mal. No es eso aquello que lo que está buscando la norma. Lo que quiero decir con esto es que la consulta de pertenencia es una práctica habitual. Nada más. La norma no busca evitar la práctica habitual. No es el objetivo. El objetivo de la norma es que la respuesta sea certeza, sea cierta, y que no tengamos dudas respecto de qué se hace. Porque la certeza está dada, como les decía hace un momento atrás, porque si yo le digo a un proponente, o hoy día la gente pregunta para efectivamente evitarse, o si es que no, digamos, porque eso es un poco lo que se va a contestar, es tener la absoluta claridad de si el proyecto que está ejecutando debía o no debía evaluarse ambientalmente en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y si tiene la claridad de que su proyecto debía evaluarse, bueno, la superintendencia ejercerá las acciones. Si la persona no la tenía, o la respuesta fue que no debía hacerlo, pero mintió, la superintendencia va a tener sus competencias. Pero si la persona, efectivamente. Solo la práctica. Presidente. Senador Letelier. Dándole vuelta a la reflexión del senador Elizalde, voy a poner en la hipótesis de los casos limítrofes, y no en el caso del proponente que quiera burlar el sistema. ¿Está bien? Siempre lo habrán, y ahí no tenemos cómo evitar poner gente que quiera burlar el sistema. El problema es si es que el sistema se deja burlar. Y yo entiendo que ahí sería muy interesante saber cuál es la sanción de quién, porque está bien, aquí va el concepto de que esto es vinculante, siempre que se haga dentro de la norma. Pero si yo te doy un derecho a hacer una explotación de arsénico a una población, y no porque tú tengas ese derecho va a estar bien, tiene que una respuesta debida. Yo creo que sería bueno en esta materia quizás acompañar lo que pasa cuando el receptor de la petición no actúa con la responsabilidad que corresponde y permite que cosas que están en el margen vaya doblando la norma, porque yo conozco experiencias de proyectos que en el pasado fueron, a mi juicio, muy mal aprobados. Hoy tiene la RCA, no deberían haberlo tenido nunca, pero ya está, como ya lo tienen, el derecho adquirido. O sea, yo entiendo que el problema es cómo resolver este concepto. Será siempre vinculante, pero emparejar ahí la cancha de cuando hay engaño, falta de información, buscar algo que sea muy drástico. Por su intermedio, presidente, a ver, entendiendo las inquietudes, yo trato de contestar lo más, en mi opinión, jurídicamente posible. A ver, eso, senador Letelier, eso tiene... A ver, primero existe ante eso herramientas que efectivamente la ley 19.300 trata muy poco, porque la verdad es que se encuentran contenidas en otras normas. En primer lugar, bueno, está la Superintendencia del Medio Ambiente, quien pueda tomar medidas provisionales de incluso suspender la ejecución de un proyecto porque está provocando daños graves al medio ambiente, independientemente de la consulta, porque efectivamente si hay un riesgo inminente al medio ambiente, la ley 20.417, que es la ley de orgánica de la superintendencia, establece competencias exclusivas para la superintendencia de llegar incluso a suspender la ejecución de un proyecto previa consulta al Tribunal Ambiental. Sí, eso es ahora. Pero con esto de un pronunciamiento vinculante. Voy de inmediato. Eso a nuestro juicio no cambia, y por eso, como la senadora Rincón señalaba hace un rato que no decía expresamente sin prejuicio las facultades de la superintendencia, nosotros aquí creemos que uno, si le agrega a esa frase la competencia que yo le acabo de señalar, queda absolutamente a salvo desde el punto de vista jurídico y resuelta la peligrosidad de este daño eventual ambiental que pudiera eventualmente provocarse. Porque el organismo, el Servicio de Evaluación Ambiental tiene una competencia a priori, digamos, previa a la ejecución de un proyecto o que ya se ejecutó previa a la modificación de ese proyecto. Ejecutándose ese proyecto o terminada su ejecución y ese proyecto no se hizo en base a cómo se evaluó o irrumpió con otras normas que afecten el daño ambiente, el medio ambiente, es la superintendencia quien tiene las competencias para hacerse cargo de aquello. Inclusive la comunidad tendría, por ejemplo, la posibilidad también de demandar el daño ambiental. El mismo Consejo de Defensa del Estado tiene las competencias para demandar el daño ambiental. Y eso en esto no tiene absolutamente ninguna, no lo toca, no lo pasa a llevar, no lo vulnera, nada, absolutamente nada.
para la tranquilidad de los senadores, a nuestro juicio, eso queda cuando se podría explicitar sin perjuicio de las competencias de la superintendencia de alguna manera y dejarlo explicitado en la redacción de la norma. Respecto del plazo de los terceros, yo, de nuevo, trato de explicarle al sistema cómo funciona en su generalidad y efectivamente, ante el caso del no generalmente los terceros se oponen a un proyecto porque no están de acuerdo con que se ejecute en determinado lugar. Y el sistema de evaluación de impacto ambiental no es el encargado de hacerse cargo de aquello. El encargado de hacerse cargo de aquello es el ordenamiento territorial, los planes regionales, los planes comunales, los planes intercomunales son aquellos que deciden dónde y qué proyectos se pueden ejecutar en tales o cuáles determinadas zonas. Lo que nosotros decidimos o autorizamos más bien es si, pudiendo hacer este proyecto en esta zona, los impactos que genera son susceptibles de ser evaluados ambientalmente o no. Nada más, no la ubicación del proyecto. ¿Qué es lo que sucede, yo diría, en la gran mayoría de los casos de oposición a proyectos que nosotros vemos en el sistema de evaluación de impacto ambiental y hasta ahora, desde el ministro Asenjo, antiguamente en el Tribunal Ambiental, hasta hoy día en la Corte Suprema, todas las sentencias de los tribunales han resuelto que no es el sistema de evaluación de impacto ambiental al llamado a resolver dónde y qué proyectos se pueden ejecutar en qué zona. Respecto de... los terceros tienen una cuestión que es la invalidación, senador, y esa invalidación tiene un plazo de 2 años para ser ejercida. Y en consecuencia, jurídicamente yo no soy partidario de incorporar tan explícitamente acá en esta norma respecto de que los terceros no le es oponible, porque para ello está regulado en otra ley. Y eso ya está regulado. Y esto, de nuevo, tampoco lo toca, tampoco lo limita, tampoco lo perjudica, no hay ninguna afectación, digamos, a el derecho de los terceros a recurrir a los tribunales ambientales, que es de 2 años en el caso de la solicitud de invalidación. Y en consecuencia, es el plazo más largo, de mi conocimiento, puedo estar equivocado, así que, como decimos los abogados con beneficio inventario, por favor, más largo que se establece en Chile para impugnar una decisión administrativa. Los plazos generalmente fluctúan entre 30, 60 y 90 días. En el caso ambiental se han permitido invalidaciones por 2 años. Y es más, la Corte Suprema en 2 sentencias ha dicho que ese plazo de 2 años podría eventualmente prorrogarse por 6 meses. Fallo que ha sido además por la doctrina ampliamente discutido, porque, bueno, pero eso son temas personales que no le gustan, pero digamos, pero existen 2 años para reclamar de la decisión administrativa, y en consecuencia, personalmente no me parece que sea un breve tiempo para que un tercera pueda ir o recurrir a la administración de justicia en contra de una decisión de la autoridad ambiental. Por ende, nosotros creemos que con toda sinceridad que el derecho de los terceros de impugnar una decisión se encuentra totalmente cubierta sin ningún tipo de perjuicio. Entendiendo que, de nuevo, el diseño de la institucionalidad ambiental lo que busca es que quien se haga cargo de la persecución del daño ambiental, de las infracciones a la normativa ambiental, de los impactos no evaluados, es la Superintendencia del Medio Ambiente, y creemos que eso está totalmente cubierto, y mejor aún si le agregamos la frase que ustedes mismos han propuesto. Creo que con eso yo, no sé si me queda algún comentario en general de los que se han dicho, pero creo que eso es un poco más o menos lo que nosotros vemos. Y reiterar que efectivamente hay un tema de certeza jurídica detrás y que tiene que ver con que las personas han requerido saber, sea porque se los han pedido o no se los han pedido, o porque por voluntad, no es lo que busca esta norma, tener certeza si el proyecto requiere o no ser evaluado. Nada más. ¿La urgencia cuándo vence? Hoy día. O sea, deberíamos votar todo lo que viene, no la vamos a cumplir definitivamente. Hoy día vence la urgencia, sí. No, pregunto por lo siguiente, porque es evidente que en este proyecto hay muchas diferencias respecto a lo que plantea el gobierno con lo que hemos planteado los senadores. No ha habido votación, pero hubo 2 votaciones la semana pasada y fueron negativas para el proyecto. Entonces mi pregunta es si la voluntad del gobierno es sacar el proyecto con premura o sacar el proyecto, porque hay algo distingo, porque para cumplir con la urgencia deberíamos empezar a votar. Yo sé que dejó con un trauma los asesores del Ministerio, la senadora Proboste, que estuvo pasando la semana pasada. Pero yo no lo hago con ánimo disruptivo, pero si empezamos a votar, lo más probable es que se empiezan a rechazar muchas de estas normativas. Entonces, me pregunta al Ejecutivo si lo que el gobierno quiere es sacar el proyecto con todas las adecuaciones y modificaciones, entendiendo que ha habido aprehensiones de los senadores, o cumplir con el plazo. Porque si cumplimos con el plazo,
Si en su día tenemos que empezar a votar todo y es probable que mucha de la normativa aquí termine siendo rechazada. Entonces hago la pregunta de buena fe, porque la idea es, independientemente de que yo tengo muchas diferencias con el proyecto y la hemos expresado junto a otros senadores, en una lógica constructiva. Tiene la palabra el Ejecutivo y si es que está la voluntad de renovar la urgencia. Senador, la verdad es que obviamente nosotros queremos avanzar lo más rápidamente posible en los proyectos que tienen que ver con generar mayores incentivos a la inversión y por lo tanto asegurar el crecimiento a largo plazo y mejorar el crecimiento potencial del país. Pero en vista de que hay dudas, y yo creo que me da la sensación de la discusión que son dudas que son solucionables en la medida que se hacen los cambios, obviamente estamos dispuestos a seguir trabajando en el proyecto en la medida que vayamos avanzando y que esto no signifique que se rechacen los artículos. No hubo respuesta no le llamó al ministro, ¿no? Me llamó el ministro. Y tenemos malas noticias del ministro Blumel. El ministro Blumel no le gusta la medida. Senadora Rincón. Presidente, yo sugeriría lo siguiente, si le pareciera a los colegas, respecto de este artículo que estamos discutiendo, adecuar la redacción del inciso primero a la norma reglamentaria. La segunda parte del inciso habla de las modificaciones, hay que revisarla y retirar el inciso segundo o simplemente rechazarlo. De acuerdo a lo que ha explicado el fiscal, yo creo que no tendría sentido si es que el director regional emite un informe y no tiene ninguna certeza. Me da la impresión que ahí se cae el artículo completo. Sí, senadora, pero me da la sensación, puedo estar equivocada, de que en la medida que se agrega el tema de sin perjuicio de las facultades de la superintendencia, cuando uno indica que el pronunciamiento a que se refiere el inciso anterior será siempre vinculante, y aquí lo vinculo yo, valga la redundancia, con el tema que decía el fiscal del SEA en términos de que en muchos casos hay un tema de que los directores o los administrativos regionales tratan de protegerse a través de pedir más documentos de lo que corresponde. El hecho de que sea vinculante tiene que ver con que una vez que la autoridad, y aquí en forma correcta, ha establecido que un proyecto no requiere evaluación ambiental, que no venga alguien que de la superintendencia y que diga, no, pero es que yo no... Si es que, imagínate que hay un problema, mejor lo pido. Entonces, mi sensación es que tiene mucho que ver con eso, que pasa en muchas ocasiones, ¿no es cierto?, que como doble validación, pero esa doble validación significa una pérdida de tiempo y una incerteza jurídica para los dueños de los proyectos, en términos de que los administrativos muchas veces se tratan de proteger a través de pedir más de lo que se requiere realmente. Senador Arboe. Presidente, disculpe, tuve que salir un compromiso que tenía previo. A ver, yo lo que entiendo de esta modificación es que hoy día existe reglamentariamente y lo que se quiere hacer es una consagración legal. A mí eso me parece bien. Creo que las consagraciones reglamentarias muchas veces tienen fragilidades jurídicas, cuestionamientos en tribunales, así que me parece que está bien que se ponga en la ley. Lo segundo es que lo que busca, entiendo yo, esta modificación, este artículo, es dar certeza a que cuando una persona, un titular de un proyecto, tiene dudas respecto a si debe someterse o no al sistema de evaluación, que es lo que contiene el reglamento, pueda consultar. Es decir, porque tengo que someterme al sistema de evaluación o no tengo que someterme al sistema de evaluación. Y que la decisión de la autoridad sea vinculante. Eso es lo que se busca, ¿no? Evidentemente, si la decisión de la autoridad, que va a ser vinculante, tiene reparos legales, existen los procedimientos para poder impugnarla. O sea, no debiera haber ningún problema. Porque hoy día, si la persona va a hacer la consulta, hay dudas de si el servicio tiene la facultad para hacerlo o no, por tema reglamentario. Entonces, si le vamos a dar esta facultad legal,
Yo creo que está bien que se le dé la facultad legal, primero. Segundo, esto sin perjuicio de la facultad de recurrir a los tribunales. O sea, desde el punto de vista del derecho administrativo, el derecho administrativo sancionador siempre resguarda una instancia, que es la jurisdiccional. Y por tanto yo como ciudadano, si me siento afectado por la resolución, sea favorable o desfavorable, el director regional, podré recurrir a tribunales, siempre. Y por tanto eso no obsta, en consecuencia yo no veo una afectación de derechos acá. Quizás agregarle sin perjuicio la facultad a la superintendencia podría ser, aunque la relativiza, pero podría ser. Pero lo que se está probando no es nada distinto, uno, a lo que hoy día ya existe, y que se le haría un rango legal que a mi juicio me da mucho más certeza. Y mucho más, incluso, derecho para el ciudadano afectado. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde se produce hoy día el problema? En la discrecionalidad. Ahí está el problema. Caso concreto. Planta de lodos de la comuna de Cabrero. Se autoriza una planta de lodos en la comuna de Cabrero y saben que bajo determinada cantidad no tienen que someterse a un estudio de impacto ambiental. Pero sobre eso sí. Entonces lo hacen por debajo. Pero después, ¿qué es lo que hacen? Van y piden ampliación. ¿Se está violando o no el espíritu de la ley? A mi juicio, se está violando el espíritu de la ley. Porque se parcializa un proyecto para efectos de burlar la norma. Bueno, pero en este caso, en ese caso, digamos, hay otro problema. Pero acá, lo que se regula al final va a haber certeza. Es decir, ¿se tiene que someter o no se tiene que someter? Y ahí probablemente, en el caso particular del ejemplo que yo he puesto, el director regional va a tener que consultarle. ¿Tiene planes de expansión? Si dice que no, a lo mejor no tendrá que someterse. Pero cuando después venga a pedir un plan de expansión, ¿sabe qué? No, porque usted dijo originalmente que no tenía que hacerlo. ¿Se fija? O sea, a mi juicio va a tener mayor certeza también los ciudadanos respecto de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Yo complementando lo que dice el senador Arboe, hoy día yo veo que cada vez que se quiere generar una inversión privada, hay muchos funcionarios públicos que no está dispuesto a poner su firma. Y por lo tanto, como no quiere ser él el responsable final, vamos generando consultas y vamos generando pertinencia. En términos concretos, si nosotros no tuviésemos una medida de estas características, en donde finalmente hay un director regional que está disponible a poner la firma y por lo tanto hacerse responsable administrativa y jurídicamente, nunca vamos a ser capaces de poder, obviamente, incentivar la inversión si frente a cualquier proyecto siempre vamos a tener que estar sometido a un proceso de calificación ambiental que muchas veces dura años. Y así entiendo la norma, porque a la larga hoy día, cuando nadie quiere poner la firma y finalmente hay que pasar a un sistema colegiado para que la inversión resulte, por muy pequeña que sea, yo quiero valorar de que esta norma haya un funcionario responsable administrativa y jurídicamente. Senadora Rincón. De la explicación, presidente, que da el senador Arboe, entonces debiéramos agregar en ese inciso segundo y sin perjuicio de los recursos judiciales que se tengan. Porque si no es así, la verdad es que queda absolutamente desamparado. No, en la primera parte yo ya lo dije, agregar la redacción tal como está en el reglamento, revisar en la parte segunda que está las modificaciones, y en el inciso segundo, y sin perjuicio de los recursos judiciales que corresponden, administrativos, porque si no, de verdad, dejamos en desamparo la oposición. Ejecutivo. Solo para afirmar que jurídicamente yo comparto lo que acaba de señalar el senador Arboe, e incluso para mayor tranquilidad, la situación descrita en su ejemplo también tiene solución jurídica hoy día. El artículo 11 bis de la ley 19.300 podría contemplar eso como un eventual fraccionamiento y también eso tiene sanciones a través del mecanismo de la Superintendencia del Medio Ambiente. En consecuencia, ¿para qué digo esto? Para afirmar, como usted bien señalaba, y hace un momento el senador Letelier, este artículo no viene a modificar en nada lo que ya existía, simplemente viene a darle certeza y eso es lo que se busca. Eso yo por mi parte. La propuesta de relacionamiento realizada por los senadores. Porque, o sea, el micrófono, por favor.
¿cuántas ¿cuántas sentencias firmes hay desde que se crearon los tribunales ambientales respecto de daño ambiental en Chile? ¿Sabe lo que ocurre? Que a mí me da la impresión que creamos toda una institucionalidad que efectivamente señala que es un obstáculo para la inversión, es un punto que hay que considerar, pero una vez que se autorizan las inversiones es como una carta para hacer lo que se quiera. Y ha habido situaciones de abuso y quedan ahí en la nada. Entonces, yo voy a estar en contra, independientemente de los profesionales que han señalado, quiero adelantar mi voto por los argumentos que, no los voy a repetir, pero por los argumentos que ya he planteado. Porque nosotros necesitamos una institucionalidad que proteja adecuadamente el medio ambiente y creo que se podría prestar esto para burlar finalmente la ley y generar abusos. Ejecutivo. Votemos y cómo quedaría la norma. Yo, secretario. El inciso segundo quedaría como el pronunciamiento a que se refiere el inciso anterior será siempre vinculante para efectos de seguimiento, fiscalización y sanción ambiental, sin perjuicio de los recursos administrativos y judiciales que procedan en conformidad a la ley. El primero dice, sin perjuicio de las facultades de la superintendencia. Exacto. Sin perjuicio de las facultades de la superintendencia para requerir el ingreso de un proyecto de actividad, los proponentes podrán dirigirse al director regional o al director ejecutivo del servicio. Okay, entonces... Perdón, presidente, ¿podría leer el reglamento en la segunda parte? Porque había una parte que también faltaba. Lo leo completo, senadora. Sin perjuicio de las facultades de la superintendencia para requerir el ingreso de un proyecto o actividad, los proponentes podrán dirigirse al director regional o al director ejecutivo del servicio, según corresponda, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si, en base a los antecedentes proporcionados al efecto, un proyecto o actividad o su modificación debe someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental. La respuesta que emita el servicio deberá ser comunicada a la superintendencia. También podemos agregar eso. Viene un inciso segundo en esta norma que habla de las modificaciones. Por eso yo decía, las modificaciones a lo mejor no tienen que estar arriba y se mantienen en el segundo. No sé si me expreso bien. Porque en el reglamento dice un proyecto o actividad o sus modificaciones, pero en la ley relata más las modificaciones en la segunda parte. Asimismo, podrán dirigirse al proponente titular de la misma autoridad en caso que requieran efectuar cambios a un proyecto, las modificaciones, sea que cuente o no con una resolución de calificación ambiental favorable, a fin de solicitar un pronunciamiento sobre si en base a los antecedentes proporcionados al efecto, dichos cambios constituyen o no una modificación del proyecto. Sí. El espíritu, senadora, era exactamente el mismo, pero no tenemos ni un problema en dejar exactamente la misma redacción del 26. Presidente, no. Lo que yo digo es que no es necesario agregar modificación arriba porque está relatado con mayor detalle abajo y creo que es más pertinente la propuesta. Desde el punto de las modificaciones, sí. Donde dice el reglamento, dejarlo como está porque es más claro y expreso. Perfecto. Y sí agregar después de sistema de evaluación de impacto ambiental la responsabilidad, no sé cómo decía el reglamento. La respuesta, perdón. La respuesta. La respuesta que del servicio debe ser comunicada a la superintendencia. Sometemos a votación. Ahora, perdón, presidente, por la precisión. Esa respuesta quizás debiera estar después del relato de la autorización o las modificaciones. No sé si me explico. Porque si no va a quedar la respuesta para efecto de las modificaciones. Entonces debería ser al final. Al final del inciso primero. Ya. De acuerdo a lo planteado por la senadora. Exacto, como un inciso segundo. Sí, como un inciso segundo, para que abarque todo. De acuerdo a lo planteado por la senadora Rincón, ¿está de acuerdo el Ejecutivo? Encienda el micrófono. Estamos de acuerdo, señor presidente. En votación. Senador Arboe. Por favor. Senador Galilea. Senador Elizalde. Senador Rincón. A favor con las modificaciones propuestas. Presidente. A favor. 4 votos a favor, 1 en contra. ¿Pensamos en algo? ¿Puedo explicar?
Perdón. ¿Explicar lo que sigue? Presidente. Sí, perdón, presidente. Tal vez alcanzar a introducir de qué se trata la medida que quedaría pendiente de votación para que la pudiéramos tener ya un poco clara para la próxima sesión. ¿Puede ser? Tenemos 5 minutos. Tenemos 5 minutos. Esa es la página 30 del comparado. Disculpe, la página 39. Y es una indicación del Ejecutivo que introduce un artículo nuevo. Es una materia que no viene en el proyecto ni aprobado en la Cámara ni aprobado en general por el Senado, y que introduce en el Código de Procedimiento Civil, específicamente en el título 4 del libro 3º, modificaciones en lo que se refiere a denuncia de obra nueva. En líneas generales, solamente graficarlo. Actualmente, la suspensión provisional de una obra opera de oficio como consecuencia de la presentación de la demanda de una obra nueva. El sentido de esta indicación, tanto respecto de normas vigentes como introducción de nuevas normas al Código de Procedimiento Civil, es que termina con este orden y lo que propone es que sea facultativo para el denunciante solicitarlo. Eso en términos generales. Presidente, por su intermedio, explicar que la medida propuesta, la idea es modificar parte del trámite de la denuncia de obra nueva para evitar interposiciones infundadas que pudieran afectar inversiones solo con ánimo especulativo. Actualmente, lo que se propone es la modificación de 3 artículos del Código de Procedimiento Civil y además la incorporación de 2 artículos nuevos, con el objetivo primero de reservar efectivamente, como decía el secretario, al juez el decretar la suspensión provisoria de una obra solo con la presentación de una denuncia de obra nueva, ahora requiriendo 2 antecedentes en la presentación de la demanda. Uno, que se acredite la posesión, para que no sea solo con la presentación sin acreditar la posesión, y en segundo lugar, además que se acredite el daño inminente que pudiera provocarse por esas obras. Eso por un lado. La segunda es restringir la suspensión de la obra decretada a el espacio que estaría siendo afectado de la posesión de ese interés, de esa parte, para evitar lo que ocurre actualmente, que es la suspensión de la obra en su totalidad, lo cual afecta al principio de proporcionalidad, para que sea acorde al derecho afectado la suspensión que se haga. Y en tercer lugar, es otorgar la posibilidad al juez de en cualquier momento del procedimiento acoger la solicitud de garantizar con una caución la continuación de las obras, tanto por daños futuros o por la afectación que pudiera sufrir la parte demandante, denunciante. Esos son a grandes rasgos los objetivos y que en el fondo vienen a aclarar la situación que existe ahora, en el cual se pueden presentar estas denuncias y se suspende de plano sin audiencia de las partes, y ahora dejándolo en manos del juez con los antecedentes que permitan sustentar la denuncia. Lo otro, para aclarar por qué se está presentando esta indicación ahora y no fue sometida a votación en primer trámite, esto ocurrió porque se solicitó el oficio, se envió el oficio a la Corte Suprema para su pronunciamiento y el oficio de respuesta no llegó durante el primer trámite. Por lo tanto, decidimos no avanzar en la discusión porque los diputados querían tener esa respuesta de la Corte, la cual llegó cuando ya había sido votado el proyecto. Y el informe de la Corte es favorable a la propuesta, y por eso es que la volvemos a someter a discusión ahora en segundo trámite. El oficio de la comisión. Sí, así es. Ok, muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, senador. Se presentaron 2 indicaciones ayer. Yo quiero pedir que el Ejecutivo, junto con la respuesta, a ver si fusionamos los proyectos. Puede haber en particular uno que tiene que ver con atribuciones de las direcciones de obras municipales. Se habló con el ministro Blumel
y con el subsecretario de Vivienda, y que se habló posteriormente, porque hay de no fusionar. Hay dos indicaciones presentadas al proyecto actual, entonces, para mantenerlos ahí. Se levanta la sesión.